se lo piensa. Y se sientan con él y pide retinto en un restaurante y dirá, ¿será esta la carne a la que se refiere el ministro? Porque es que es un ministro. Por tanto, a nosotros ya decimos que nos parecen unas declaraciones absolutamente infames. Nosotros, por eso, en la propuesta que nosotros hacemos, además de hacer esta reflexión que yo le he estado haciendo, nosotros pedimos la reprobación del ministro Garzón, que lo hemos hecho en el Congreso. Pedimos también que se apruebe en el plazo de 3 meses el Plan Integral de Ayudas Específicas para el sector ganadero para contrarrestar el daño que le está haciendo el ministro de Consumo al sector. Y pedimos también que se apruebe lo propuesto por nuestro grupo durante este año 2021, que tiene que ver con la contratación laboral y la flexibilización de la energía. Vale. Grupo Popular. Muchas gracias. Bueno, pues aquí no se debate los métodos o las formas de producción. Aquí lo que se está debatiendo es el daño tan inmenso que ha hecho el ministro de Consumo, don Alberto Garzón, no solamente a los ganaderos españoles, sino a la economía de España. Y ese no es el cometido del señor ministro. El cometido del señor ministro es defender la carne española, defender los productos españoles y no lo que ha hecho, que ha causado un daño a la economía muy importante, porque la ganadería y la agricultura es un factor muy importante en la economía de España. Cuando un cargo público tiene falta de lealtad y tiene falta de responsabilidad en el cargo que se le ha cometido, la lengua española, la Real Academia de la Lengua Española dice que es un traidor. Y eso es lo que ha hecho el señor Alberto Garzón, traicionar a los ganaderos, traicionar a toda la economía española y, por tanto, a su patria. Y esto no es de recibo. Y lo peor es que el presidente, nuestro presidente Pedro Sánchez, lo mantiene en el puesto con un sueldo de todos, donde van incluidos los impuestos de los ganaderos y los impuestos de los agricultores, de los autónomos y de todos los que están pasándolo muy mal en este periodo de COVID. El señor Sánchez lo mantiene pese a la deslealtad que tiene a su patria. ¿Por qué? Muy fácil, porque el señor Sánchez lo que le importa es su sillón. Y el gobierno socialista no se le ocurre dar otra explicación que decir que no es un bulo, sino lo que dice es que es una opinión personal del señor Alberto Garzón. ¿Cómo nos explicamos que diga esto un gobierno socialista? Que es una opinión personal. Bueno, ¿y no es tu persona lo que vuelcas tú a la tarea de tu ministerio? A ver si nos encontramos ahora igual que las declaraciones que está haciendo el señor don Pablo Iglesias en sus conferencias, diciendo que ahora puede decir la verdad porque no está en política. Vamos a ver esto, es que esto no tiene explicación. Por otra parte, nos extraña también que esté tan preocupado este señor por las emisiones de CO2, cuando lo que eso ocupa es un 5,8% de la total de emisión mundial. ¿No le preocupa al señor Garzón y no denuncia los continuos vuelos del Falcon del presidente? ¿Esas emisiones no les preocupa? ¿Le preocupa, sin embargo, la producción de carne, que es una carne exquisita? Y nada menos y nada más que no lo dice aquí, sino que lo dice en el periódico The Guardian, que es uno de los periódicos con más tirada en Inglaterra. Es increíble lo que ha hecho este señor y es increíble el daño tan inmenso que le ha hecho a la economía y a la ganadería de España. No esperen ustedes que este señor vaya a dimitir. Este señor está allí muy cómodo. A este señor hay que destituirlo y la obligación es del gobierno socialista. Aquí lo que pasa es que hay un gobierno con dos cabezas y un gobierno con cabezas pensantes diferentes no se sostiene.
Y eso es la consecuencia de cómo va este país, que va al traste. Señora Gallardo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues gracias a la presidencia. Buenas tardes ya a todos y a todas, y en especial me gustaría decirle las buenas tardes al señor Zuasti, que se incorpora en este pleno por primera vez. Bueno, a mí me gustaría decir en primer lugar que evidentemente no se puede entender esta moción que ha traído el Partido Popular si no estamos viéndola en clave electoralista. Me gustaría decirle también al Grupo Ciudadanos que lo verdaderamente asombroso es lo artificioso de las mociones que ha traído tanto Ciudadanos, las proposiciones, como el Grupo Socialista. Porque aquí, en definitiva, lo que se está diciendo por parte de ambos grupos no es cierto, no es verdad. O sea, las declaraciones del ministro, y en esto coincidimos con la izquierda, coincidimos con la señora González y con la señora Monedero, han sido tergiversadas. A ver, lo que ha dicho el ministro se ha dicho por el propio Partido Popular. Luego entiendo que esa propia medicina que están intentando aplicar al Gobierno de España en el Partido Socialista se la deberían aplicar ellos. Concretamente, el viernes 13 de julio, los miembros de las juntas locales del PP en Pozuelo, San Pedro y Bazalote hicieron una manifestación donde se decía no a las macrogranjas. Es exactamente lo mismo que están diciendo aquí para el Gobierno socialista. El Partido Popular de Castilla-La Mancha, un informe médico alerta de las consecuencias para la salud pública de las macrogranjas. El PP borra un tuit del 2018 en el que critica a las macrogranjas en Castilla-La Mancha. O sea, pero es que además, si vamos a la verdad, o sea, si vamos a la naturaleza de las cosas, lo que es evidente es que nadie discute que existen dos tipos de ganadería y que la más beneficiosa para el medio ambiente, para la sostenibilidad, incluso la más beneficiosa socialmente, es la agricultura de toda la, la ganadería de toda la vida, o sea, la que siempre se ha producido. Pero incluso eso no implica, como se está diciendo aquí, un rechazo a otro tipo de ganadería industrial, ni tampoco implica el hecho de que, como se ha dicho aquí, el Gobierno esté haciendo una cuestión donde vamos en contra de los ganaderos. Eso no es cierto. El Gobierno, y también hay que decirlo, ha incrementado la nueva PAC en un 11%. Estos son datos públicos. Es algo innegable. El Gobierno ha dado 543 millones de euros en total para el ganado vacuno, ovino y caprino. Ha incrementado lo anterior. El Gobierno ha dotado en el Plan de Recuperación y Resiliencia de 83 millones de euros para inversiones de gestión a productos ganaderos. Gracias, señora Gallardo. En la siguiente vuelta puede seguir. Empezamos la segunda vuelta, ya todos tenemos 3 minutos. Eso. Señor Cardiel. Vale, bien. Señor de Ciudadanos, estaba usted bastante indignado porque dice que hay un desconocimiento del señor Garzón por usar el término macrogranja. Lo dicen ustedes, que acaban de presentar una proposición diciendo que las competencias de la estación de autobuses interurbanos es de Comujesa. Quiero decirte, imprecisiones podemos contar de vosotros muchísimas. La primera, que está usted diciendo que esta proposición pide la reprobación del señor Garzón, y no es cierto. Si usted lee los acuerdos de la proposición que han presentado en este pleno, no solicitan eso en ningún momento. Por tanto, no es más que evidente que cuando nos dirigimos, tanto el señor Garzón como todas las aquí presentes, nos dirigimos y decimos macrogranjas, lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo, las granjas grandes en el número de animales de la granja, ¿vale? Dice usted que no cree que sea un bulo. Pues yo he leído multitud no multitud, evidentemente, porque no ya quisiéramos que los medios de comunicación estuvieran por la información y no por este debate espúreo. Hemos leído
cómo ha habido una falsa traducción de la entrevista en The Guardian. ¿Sí? Puede usted leerlo. Y además puede usted leerlo porque el discurso que usted ha hecho ahora mismo es exactamente el mismo que hay en el ABC, que podemos escuchar en el programa de la radio de Carlos Herrera o que podemos escuchar ayer o antes de ayer en la SER. ¿Verdad? Es que es exactamente lo mismo. Usted no está aportando absolutamente nada. Usted trae aquí a este pleno un debate que podemos ver este sábado por la noche en La Sexta, en el debate de... ¿Sabe? Que es que no estamos haciendo política. Traen ustedes unos debates que simplemente quieren descalificar a la izquierda, porque ya aprovechan ustedes y descalifican a toda la izquierda como si esto fuera jauja. En fin, con muy poco rigor. Entonces, lo que realmente descalifican es su capacidad para hacer política. Y para terminar, señora López, traicionar a la patria es irse a los Emiratos y llevarse el dinero a Suiza. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí es que esto... yo no voy a entrar en el sálvame que quieren montar desde PP y Ciudadanos. Lo único que sí, hay muchísimas cosas que podríamos hablar, porque lo único bueno que puede surgir de esto, y es lo que hay que aprovechar, es que, bueno, pues que esto ha traído la oportunidad de que el debate sobre el modelo productivo y de consumo en general, y ahora en concreto sobre la carne, pues se haya abierto de forma pública y que, en cierto modo, pues también la ciudadanía pues se lo esté planteando y estén saliendo pues declaraciones respaldadas por la ciencia y también que se esté empezando a escuchar de una forma más clara a todas las organizaciones y cooperativas y coordinadoras relacionadas con la ganadería extensiva, que no tienen la misma voz que las grandes corporaciones agroalimentarias. Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo lo que considero es que tanto los grupos políticos, estén donde estén, como los gobiernos, sean de donde sean y estén donde estén, lo único que deben hacer, o lo que deberían hacer si de verdad queremos honrar el trabajo al que hemos dedicado una parte de nuestro tiempo, es remar en la dirección en la que la ciencia y los organismos internacionales nos están recomendando, y es la sostenibilidad del planeta. La sostenibilidad del planeta que implica evitar cambio climático y garantizar la supervivencia de muchas especies, entre ellas la especie humana, y dejar un planeta en condiciones a nuestra descendencia. Todo lo demás no es más que ruido. Entonces, se podían decir, o yo podría decir un montón de cosas, pero entre ellas... realmente en España no es que haya habido un enorme cambio en las costumbres, de consumo de carne. La dieta mediterránea está bastante instalada, aunque existe evidentemente la comida basura y la comida rápida, pero lo que ha provocado esa situación que estamos ahora denunciando y la que ha llevado a querer hacer una pedagogía desde el Ministerio de Consumo, que para eso está, para también hacer una labor de divulgación y de poner sobre la mesa una serie de cosas, es que en España lo que ha habido es un boom de producción de carne de cerdo, fundamentalmente para exportación a terceros países, fundamentalmente para China. El 50 y pico % de lo que se produce en España de cerdo en concreto va a China. Es decir, estamos consumiendo nuestro territorio, contaminando nuestras aguas, contaminando nuestro aire, despoblando nuestras zonas rurales para exportar a China. Macroempresas, y el beneficio se lo llevan ellas y los perjuicios los pagan toda la ciudadanía. Eso es lo fundamental que hay que poner sobre la mesa. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con lo anterior, decir que lo que es realmente asombroso es que un ministro de Consumo, porque a ver, un poquito de inglés hablamos todos y las declaraciones son muy claras. Y las declaraciones dicen poor quality meat, es decir, carne de mala calidad. ¿No lo dice? No, el contexto no, vamos a ver. Es que cuando un ministro de Consumo se refiere a la exportación
de la carne de las granjas de grupo 3, porque no hay macrogranjas en el ordenamiento español, hay granjas de grupo 3. Cuando se refiere y dice que la carne que exportan, porque yo entiendo que las macrogranjas para él serán las de grupo 3, cuando dice que son poor quality y son enfermos, lo está diciendo, o sea, no hay ningún bulo. Está diciendo el ministro de Consumo que se exporta carne de mala calidad y que son de animales enfermos. Eso lo hemos leído todo en inglés y la transcripción en español. Y dice poor quality meat o no dice poor quality meat. A ver si me estoy equivocando. Dice poor quality meat y se refiere a animales enfermos, lo que desde nuestro punto de vista es absolutamente inaceptable. Pero es que desde dentro del Gobierno, el señor Luis Planas, ministro de Agricultura, le dice también que son unas declaraciones cuanto menos desafortunadas y lamenta que no lo llamara para informarse. Es decir, si yo fuera ministro de Consumo y otro ministro del Gabinete, el de Agricultura, me dice que tengo que llamarlo para informarme y poco menos le dice que es un maestro liendre, que de todo habla y de nada entiende, que es lo que le dice el señor Luis Planas al señor Garzón, yo me iré a mi casa. Lo que pasa es que el señor Garzón está muy calentito con ese ministerio que le han hecho a su medida. Por tanto, nosotros sí nos gustaría que el ministerio, que pedimos ya que, tal y como está configurado actualmente, pedimos la eliminación del Ministerio de Consumo del señor ministro Garzón, nosotros le pedimos al señor Garzón por lo menos más BOE, Boletín Oficial del Estado, es decir, más política, porque nosotros del señor Garzón, más allá de su faceta de opinador y de comentarista, se le conoce poco. Es que en el BOE hay pocas medidas en contra de las granjas de grupo 3 o en contra de las macrogranjas. No es que haya pocas, es que no hay ninguna. Por lo menos si el señor Garzón nos plantea que una reforma ambiciosa de las granjas de grupo 3 o de las macrogranjas, oye, mira, pero es que no hay nada en el BOE acerca de la legislación que el señor, o de la normativa que el señor Garzón quiere para estas granjas. Por tanto, más BOE y menos Twitter es lo que pedimos desde Ciudadanos. Y por terminar, bueno, reiterar lo que hemos dicho al principio, que hemos pedido en el Congreso la reprobación del ministro, la eliminación del ministerio, porque nosotros desde Ciudadanos creemos que los alimentos producidos en España, el sector agroalimentario, es de muy alta calidad y son los mejores del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues decir que el Partido Popular tiene intención de descalificar al señor Garzón, nosotros no lo estamos descalificando, estamos diciendo simplemente que él mismo se ha descalificado con las declaraciones que ha hecho y que consideramos que no es su objetivo como cargo público. Su objetivo es publicitar que las carnes y los productos españoles son los mejores, simplemente porque lo son, por convencimiento. Y por otra parte, lo que tiene que hacer es ayudar al sector ganadero y al sector de la agricultura a mejorar para seguir avanzando, como lo hacen otros países. Lo que no puede hacer el señor Garzón es hacer las declaraciones en contra de su propio país. ¿Quién lo tiene contratado? ¿A quién representa este señor? La verdad que no parece que nos represente a nosotros, a los españoles, ¿eh? Por otra parte, igual el señor Garzón tiene falta de conocimiento en lo que es la materia del ganado y de la agricultura. Todo lo que le sobra al señor Juanma Moreno, que antes de ocupar la presidencia de la comunidad autónoma se había pateado 1000 y pico de kilómetros, por decir algo, con los ganaderos y los agricultores, sabiendo cuáles eran sus problemas, para una vez, digamos, asumida su responsabilidad, poderlos atender como se merece el trabajo de estos agricultores y de estos ganaderos. Y no solamente eso, sino ser consciente de lo que representa la economía de estos dos sectores en nuestro país. Me pregunto yo, si el señor Garzón, Alberto Garzón, le gusta la vida sencilla, como dice el señor Carlos Pérez, ¿cómo es que igual no se viene por aquí a Jerez y habla con los barrios de Santo Tomás de Aquino, Picadueña, La Granja, el polígono de San Benito,
y les pregunta si consumen carne o no consumen carne. Porque igual la respuesta de los trabajadores o de esos barrios de obreros le diría, pues mire usted, no comemos toda la carne que queremos, pero no porque no estemos convencidos de que es la mejor, sino porque nuestro poder adquisitivo ha bajado con el Gobierno de España. La luz ha tenido una subida histórica. El butano tiene una subida histórica. Lo que es la gasolina, el gasóleo, y cuando terminamos de pagar la vivienda, lo que nosotros tenemos no nos permite comprar tanta carne como nosotros quisiéramos. Igual a alguien de la zona sur le invitaría a una vida sana con una bicicleta y una navajita en mano. Y dirección Medina Sidonia, a coger tacarninas. Muchas gracias, señora López. Ha acabado su tiempo, señora López. Muchas gracias. Para fijar posición de la segunda vuelta, ¿quién quiere intervenir de los grupos que no son proponentes? Señora Gallardo. Señor Cardiel, ¿no? No, usted es proponente. Ahora estamos hablando de los, ¿vale? Está un poquito más complicado por eso. Vale, pues entonces de los de fijar posición pueden hablar señor Cardiel, señor Zuachi y señora Gallardo. Si no quiere nadie hablar, señora Gallardo tiene la palabra. Y la siguiente ya es para cerrar solo los grupos proponentes. Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Carlos, vamos a tener que hacer también un curso de filología inglesa. O sea, no tenemos bastante ya con lo que tenemos, que también vamos ahora a dedicarnos aquí a interpretar lo que en inglés se deduce o significa. De verdad, me parece totalmente artificioso. Y al Grupo Popular, vamos a ver que a estas alturas se cuestione, siquiera de forma sucinta o incluso pasando de puntilla, el hecho constatado por parte de la evidencia científica de Europa y de todo el mundo de que la ganadería tradicional es la ganadería más beneficiosa para el medio ambiente, la más sostenible y la mejor socialmente, francamente no me parece serio, no me parece bien. Lo que sí es cierto es que todo esto es un ruido que lo que encierra es lo que el propio Partido Popular ha venido diciendo, que se va a hacer una campaña en todas las instituciones pidiendo que a estas declaraciones del ministro se le dé un tipo de repercusión que en realidad no la tiene. Por eso es artificioso el debate, porque en verdad lo que se intenta hacer es sacar un rédito electoral de algo que sencillamente no existe en el modo que se pone aquí por parte del Partido Popular o por parte de grupos ciudadanos, y en ese sentido pretenden hacer campaña precisamente además en una comunidad que no es la nuestra, que es Castilla y León. Francamente, me parece que aquí no estamos para esto, porque además hay que tener en cuenta una cosa. Precisamente Jerez no tiene en todo su término municipal ni uno solo de estos establecimientos de ganadería intensiva. Hasta ese punto es fingido y artificioso este debate en este pleno. Así de claro. Y, por último, y con esto concluyo, el Gobierno de España, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, apoyo total a la ganadería. En las cifras que he dicho en la intervención anterior, en el decreto que se está gestando para regular todo lo que es la ganadería de forma sostenible y estable, y por parte de este Gobierno municipal y de quien habla, igualmente apoyo total a la ganadería como a cualquier otro sector productivo y como a cualquier otro sector que enriquece a este país y a esta ciudad. Lo que se ha traído aquí como debate, ni es serio, ni es verdad. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, sí, completamente de acuerdo con usted, señora Gallardo. Simplemente para cerrar, insistir en lo que estamos solicitando, que lo que solicitamos son medidas legislativas, que entendemos que es para lo que estamos aquí y no para hacer un espectáculo.
Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar iniciativas legislativas que controlen o limiten la construcción de explotaciones de ganadería intensiva acorde con la política agraria común de la Unión Europea, compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental. Y punto número 2, instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que elabore un decreto para regular el tamaño de las explotaciones de ganadería intensiva, en el marco de un modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional, limitando la capacidad máxima de explotación. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Lo que no es honesto es hablar de ganadería en su conjunto cuando lo que está en cuestión y decir que se ha atacado a la ganadería, que se ha atacado a los ganaderos, que se ha perjudicado, eso no es honesto. Lo que está en cuestión es exclusivamente la ganadería intensiva, la ganadería industrial. Se llama macrogranjas porque es el lenguaje vulgar que estamos teniendo para hacer la asimilación hacia dónde vamos, hacia dónde quieren ir esas corporaciones, digamos, ganaderas, grandes corporaciones ganaderas, que son lobbies, no solamente en España, a nivel mundial, ¿vale? Entonces, sobre que más BOE y menos Twitter, pues de eso debería aprender todo el mundo. Pero en concreto yo lo que quiero destacar aquí es que Podemos llevó al Congreso una iniciativa para prohibir las instalaciones intensivas en zonas vulnerables, es decir, en zonas que ya están catalogadas como zonas bastante contaminadas o que están en un riesgo de una contaminación incompatible con la salud y con los ecosistemas, ¿vale? Y para prohibir o limitar la construcción de nuevas explotaciones de ganadería intensiva. Y tanto PSOE como PP y como Vox pues votaron en contra. Entonces, muchas iniciativas que pueden ser puestas en BOE pues no se pueden llevar adelante. Por otro lado, el Ministerio de Consumo tiene una gran importancia. Igual que las asociaciones de consumidores tienen una gran importancia y realmente debemos tener el respeto debido a la ciudadanía que mantiene y sufre mucho a través del consumo. En concreto, el Ministerio de Consumo pues, ha trabajado bastante para favorecer la conexión entre pequeños productores y consumidores y para garantizar la seguridad y el bienestar animal, con campañas de información y sensibilización, con un Real Decreto de flexibilización del paquete higiénico sanitario para medidas para pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en diciembre del 2020 que facilita que pequeños productores vendan directamente a consumidores desde las propias explotaciones. Un Real Decreto de flexibilización y apoyo al comercio minorista que está previsto la aprobación para este año, cuyo objetivo es facilitar la distribución de proximidad y cercanía de productores locales en el pequeño comercio y mercados, facilitando degustaciones, la venta directa de productos y la reducción del desperdicio alimentario. Y luego algo que sí que han reclamado y que está ahí, que sería vigilar, digamos, el bienestar animal en el matadero. Pero yo aquí quería decir que el bienestar animal no solamente debe garantizarse en el matadero, el bienestar animal debe garantizarse en toda la vida del animal. Y no solamente es cuestión de bienestar animal, es cuestión de bienestar humano, porque los ecosistemas que nos estamos cargando, todas las dehesas, todas las contaminaciones, o sea, de esas que no mantenemos y que eso absorbe contaminantes y proporciona oxígeno, porque por ahí hay coordinadoras anti-ganadería industrial que dice que, bueno, que a la ganadería extensiva, ¿quién le paga o cómo le reconocen el oxígeno que proporcionan? No hay un reconocimiento. Muchas gracias, señor Monedero. Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, señora Gallardo, decirle que no hace falta hacer un curso de filología, ni hace falta tampoco interpretar, que es lo que usted ha dicho, hace falta traducir, que es mucho más sencillo. Y Poor Quality Meat es carne de calidad pobre aquí y en China. Eso es muy sencillo, eso lo entendemos todos. O sea, es que ha dicho interpretar, curso de filología, no. Vamos a ver. Es que Poor Quality Meat, dicho por el ministro de Consumo de España, es decir, carne de calidad pobre. Entonces, lo que debería hacer el Partido Socialista realmente aquí es pedir disculpas, porque no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. No hay que decir que es un bulo, porque vamos a ver, los españoles no somos tontos.
Los españoles sabemos leer, sabemos escribir y sabemos traducir. Y cuando un ministro de Consumo dice poor quality meat y se refiere a la carne que exporta, un porcentaje de la carne que exporta a España en el sector ganadero, eso no es un bulo, eso es una metedura de pata que ha hecho un ministro del Gobierno socialista. Eso que quede claro. Y luego a la señora González decirle con respecto a su moción, nosotros se la vamos a votar en contra. ¿En contra? ¿Por qué? Porque donde usted pide instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar iniciativas, instar al Ministerio de Agricultura a elaborar un decreto, esto es que ya se está haciendo. Lo que pasa es que no sé si se lo ha mirado. El Real Decreto del que le he hablado antes, el 306/2020, ya regula todo eso que nos está diciendo. De hecho, no sé si sabe que España es el único país de Europa que limita el número de cabezas de ganado en estas granjas. Concretamente los limita a 7.200, que no sé si lo sabe, el único de Europa. Y desde hace 20 años que lo limita. Por lo tanto, no corresponde. Precisamente por eso, por esa limitación, tengo que decirle también, que no sé si lo sabe, que el ranking, España está en el número 10 en el ranking de tamaño de sus explotaciones ganaderas. Por ejemplo, de Dinamarca tiene una media de cabezas de ganado, en este caso en las explotaciones, de 3.500, España lo tiene en 500, porque hace ya 20 años que estamos limitando el tamaño de esas explotaciones ganaderas. Por tanto, por eso le digo que su propuesta no corresponde. Entonces, no sé si es que no conoce el Real Decreto Ley o lo que usted quiere es que se lleve a cabo otro decreto y otra normativa, pero entonces nos tendría que decir cuál. Porque si actualmente el límite está establecido en 7.200, ¿usted dónde quiere poner el límite? ¿En 10 cabezas de ganado? ¿En 20? ¿En 50? ¿En 1.000? ¿En 3.000? Lo que no se puede decir, bueno, que se haga esto. No, mire, ya está hecho. Se está legislando. Y en este caso, España es ejemplo en la limitación del tamaño. Y por terminar, le diré también, si ustedes lo que trasciende de todo esto es ir a un modelo en el que la carne se convierta en un producto de lujo que solamente pueda ser consumido por los grandes gerifantes comunistas, nosotros le decimos ya. Nosotros queremos que la carne sea un producto de calidad universal para todas las clases en España. Por eso nosotros le votamos en contra de su moción y volvemos a pedir la reprobación del ministro de Consumo y la eliminación de su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Popular. Señora López. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, decirle al Partido Socialista que aquí bulos nada y que también dudar de la interpretación, no solamente de la interpretación, sino de la traducción de todos los periódicos a nivel nacional, pues me parece que ya es una gran duda, es poner, digamos, en debilidad a todas las profesiones que están en estos conjuntos, digamos, de difusión de estas noticias. Está claro que nosotros no queremos más palabras del señor Pedro Sánchez, y eso se lo digo al Grupo Socialista. El señor Pedro Sánchez también dijo que no iba a pactar con los independentistas y pactó. O sea, que las palabras de don Pedro Sánchez están muy debilitadas y sus promesas más todavía, porque dice una cosa y después hace otra, y lo que queremos son hechos. Y aquí está claro que el Partido Popular ni tiene intención electoralista, ni ha surgido de nosotros esta controversia, ha surgido de vosotros mismos, de un señor ministro que está constantemente devaluando todo lo que es España, todo lo que es la marca España, y consideramos que no es oportuno que este señor siga en ese ministerio. Para nada debe de seguir, debe de ser destituido de su cometido, porque un cargo público está para otra cosa, no para estar devaluando la marca España. Eso es lo que entendemos que es lo más razonable. Por otra parte, consideramos que es una guerra política más entre el señor Luis Plana y el señor Alberto Garzón, una guerra más de la que tiene Unidas Podemos con el Partido Socialista. Por tanto, nosotros queremos dejar bien claro el apoyo al sector ganadero y al sector de la agricultura aquí en España, instando al presidente del Gobierno la ratificación inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo. Ojo, que él mismo lo ha vuelto a ratificar cuando se lo han preguntado por segunda vez. La carne de España es de mala calidad. Ahí ya no hay más interpretaciones. Y el cese
de suministro por los reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando su proceso para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal. Instar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, a que con los datos que dispone desmienta de las afirmaciones de su compañero de Gobierno y no lo deje guardado en un cajón. Instar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a poner en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y a las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Que no tengo el micrófono puesto. Como son 4 proposiciones, si necesitáis, vale. La número 9 es la moción del Grupo Popular. ¿Voto a favor? ¿En contra? Siguiente. Sí. ¿Cómo va? Vale. Queda rechazada. Grupo la 10, que es la de Ciudadanos. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Vale? Queda rechazada. ¿Abstenciones? No. Todo el mundo. Siguiente. La número 13, que es de el Grupo Municipal Adelante. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y la queda aprobada. Y la última es la número 17, que es de Ganemos. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Volvemos a la moción número 11. Es del Grupo Mixto, relativa a la propuesta de modificación del Plan Vive de Andalucía. Tiene la palabra señora González. Gracias, presidenta. Bien, en los últimos días hemos leído en prensa la intención de la Junta de Andalucía de modificar el decreto 91/2020 de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive de Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. En este decreto se pretendía incluir la posibilidad de que en la normativa de desarrollo del mismo pueda establecerse como criterios, como requisitos, el que las futuras personas beneficiarias de los programas que se regulan no hayan sido condenadas por ocupaciones ilegales de vivienda, ni en la vía penal, ni en la vía civil o en la administrativa. Es decir, que una familia que haya sido condenada por ocupación ilegal de una vivienda, además de ser desahuciada, mantener una deuda con él o la propietaria de la vivienda o pagar una multa para no entrar en prisión, además de todo esto, en un periodo de 5 años no va a recibir ninguna ayuda en materia de vivienda que dependa de este plan. O sea, esta propuesta lo que está haciendo es dejar a las personas que, primero, entender que una persona ocupa una vivienda ilegalmente por razones que no tengan nada que ver con su situación económica, ¿no? Porque la Consejería de Fomento justifica esta medida como la lucha contra la ocupación ilegal, aportando datos sobre el número de ocupaciones ilegales sufridas en Andalucía. Sin embargo, no tiene en cuenta, como entendemos nosotras que hay que tener en cuenta, que hay que leerlo junto al dato de que España cuenta con el menor parque de viviendas sociales en alquiler de todos los países europeos. Apenas un 1,1% de todas las viviendas del país son viviendas sociales.
además del dato de que Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España con el nivel más alto de personas en riesgo de pobreza. O sea, riesgo de pobreza, no hay parque de vivienda social y a las personas que se les haya ocurrido entrar en una vivienda vacía ilegalmente, le vamos a denegar las ayudas a vivienda durante 5 años. Esa es la propuesta de la Junta de Andalucía. Desde luego no la compartimos, ni compartimos la lógica de la Junta en esta materia, pues todas sabemos que a estas alturas las ocupaciones ilegales de vivienda son una causa directa de la situación de precariedad económica de las familias y de la dificultad para el acceso a una vivienda asequible. Es decir, que el coste de la vivienda no puede ser asumido por la economía familiar. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. La lucha contra la ocupación ilegal hay que hacerla con más políticas de viviendas. No entendemos que se quiera incluir una medida así, más bien todo lo contrario. Entendemos que lo que hace falta es un aumento del parque público de viviendas, negociaciones para que los bancos cedan sus viviendas vacías a las administraciones públicas o medidas para abaratar el precio de los alquileres. A esta propuesta le hemos hecho una autoenmienda porque desde que presentamos la propuesta hasta el día de hoy ha habido una aprobación de esta modificación, ¿vale? O sea, lo que nosotros traíamos era que la Junta proponía una modificación, lo que hay a día de hoy es ya la modificación aprobada. Lo que sí es que al aprobarse se ha incluido digamos una coletilla que dice que en dicha norma podrá regularse que a determinados colectivos vulnerables o personas de especial protección, en función de sus circunstancias, podrá eximírseles de este requisito. Algo que nosotras aplaudimos. Es decir, nos parece bien que quieran ustedes llevar esta medida adelante siempre que excepcionen a todas estas personas que están en riesgo de exclusión social, que se van a encontrar que son todas, ¿vale? Pero no lo cierran, lo dejan como que en dicha normativa podrá regularse. Entonces nosotros lo que proponemos, porque nos parece importante que esto haya que cerrarlo, entonces el punto 1 lo sustituimos y decimos que este requisito, lo que queremos que se modifique y se incluya es que este requisito no será exigible a las unidades familiares que acrediten situación de exclusión social mediante el oportuno informe de servicios sociales competentes. Hemos escuchado a la señora consejera que cuando explicaba este requisito y esta excepción hablaba de los servicios sociales, de que serían constatadas esta situación sería constatada a través de los servicios sociales, pero realmente no lo pone en la norma. Muchas gracias, señora González. ¿Grupo que desea intervenir? Vale, señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Decirle, señora González, que el primer punto prácticamente pues no entra, ¿no? Porque ya, como bien ha dicho, está ya incluido en el decreto. Lo que usted proponía ya se ha incluido en el decreto de la Junta de Andalucía en esta materia. De hecho, las familias que tengan situación de vulnerabilidad, que además estén avaladas por los servicios sociales, incluso si tienen algún miembro que ha sido condenado por ocupación ilegal, pueden obtener estas ayudas. Nosotros desde Ciudadanos Jerez siempre hemos estado en este pleno, hablando de que el problema que existe en España es que hay pocas viviendas de protección oficial o para alquilar. El Gobierno de España ahora mismo, que está gobernando por primos hermanos suyos, es el que tiene que trabajar y hacer el trabajo. Lo estamos demandando desde el principio de la legislatura. Por lo tanto, pónganse las pilas, empiecen a trabajar. Nosotros hemos instado en varias ocasiones a distintas administraciones, como el Gobierno de España, Diputación de Cádiz, incluso la Junta de Andalucía, para que se pongan de acuerdo y haya más viviendas, se construyan viviendas aquí en Jerez de alquiler social, para el alquiler social, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar y desde los Gobiernos de España empezar a dar soluciones. Incluso el Ministerio de Transporte y de Agenda Urbana se reunió con el Ayuntamiento para traer unos fondos para poder hacer esta vivienda. Todavía lo estamos esperando. Esa es la realidad, que tenemos que ponernos al nivel de Europa en porcentaje de vivienda en alquiler social.
Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular. Sí, gracias, presidenta. A ver, señora González, yo creo que usted aquí lo que está es desvirtuando el tema. La ocupación ilegal es un problema que hay hoy en día, que es un problema cada vez más grave, se está agravando cada vez más, y al que no le podemos dar la espalda. Entonces, ustedes plantean las cosas de manera que parece que solo se ocupa la vivienda vacía de los bancos y la vivienda vacía de los fondos buitres. Y no, aquí se está ocupando, el problema es que se está ocupando también viviendas de particulares y vivienda social. Usted es consejera de Movigesa, usted sabe y ha estado en los consejos que se ha tratado este problema. Existe una ocupación de vivienda cuando la vivienda no es suficiente y personas que no están dispuestas a pagar por el uso de esa vivienda, pues se la quitan a otras familias que, teniendo bajos recursos, están dispuestos a hacer frente al pago de esa vivienda. Por tanto, no veo justo que se esté protegiendo de la misma manera a todo el mundo. También sabe usted y conoce los problemas que hay, no de todos, ¿no?, pero los problemas que hay de convivencia que generan muchas veces estas ocupaciones ilegales. Entonces, lo que decimos, dice usted que no ve la lógica de la Junta. Es que es muy fácil, es que lo que le estoy diciendo es que no se puede tratar por igual, pero no se está diciendo por parte de este decreto que se le prohíba el acceso a la vivienda a todo aquel que haya ocupado. Se está diciendo que hay circunstancias excepcionales y que esa excepción es que por los servicios sociales se vea que efectivamente están en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, es que no le veo cuál es el problema, cuál es la dificultad. Tienen acceso. Yo estoy de acuerdo con usted en que lo que hay que hacer es más política de vivienda, hace falta vivienda, por supuesto que sí, y la Junta de Andalucía, de hecho, va a destinar los fondos para el incremento de la oferta de vivienda. Y claro que hay que hacer política de vivienda, señora González, es que se van a destinar 200 millones para el programa de rehabilitación a particulares, a edificios y a barriadas, y se está llevando a cabo. Y 173 millones para la construcción de hasta 30.000 viviendas de alquiler social. Y además esas viviendas, esas 30.000 viviendas de alquiler social van a ser en edificios energéticamente eficientes, en suelo público, con lo que además esas 30.000 familias se van a beneficiar de ver cómo se les reduce pues casi un 50% la factura de la luz. Por tanto, señora González, tenemos claro que el deber de la Administración es proteger a las familias que efectivamente carecen de recursos para acceder a la vivienda y también a las familias que deciden, por otra parte, pues ahorrar con su trabajo, con su esfuerzo y invertir en una vivienda. Eso hay que protegerlo. Lo que no veo que es justo que se proteja por igual aquel que decide ocupar una vivienda ilegalmente sin hacer ningún tipo de esfuerzo que al que sí lo está haciendo. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Pues yo agradezco a Ganemos Jerez que haya hecho una enmienda, porque es verdad que recientemente ya se iba como concretando el texto en donde se habla de las familias vulnerables, pero aún así, desde la responsabilidad de Gobierno, nosotras tenemos que estar siempre al lado de la legalidad y de la lucha contra cualquier situación de ilegalidad que pueda, pues, también promover o favorecer desigualdades. Cuando hablamos de la ocupación ilegal, yo todavía no tengo claro si es una consecuencia o una causa. Porque si me pongo en el lado de si es una consecuencia, encuentro rápidamente el argumento de que es una consecuencia de las desigualdades, de las faltas de oportunidades, de las faltas de viviendas alternativas a la habitacionalidad, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de las causas, ahí sí tenemos que ser muy, muy objetivos en analizar cada situación. Y desde la experiencia, encabezando, gracias a la confianza de este Gobierno municipal, la Delegación de Vivienda, pues me encuentro día a día con diferentes rostros en este panorama de situación de ocupación ilegal. Dicho esto, y ya concretando al cambio que se plantea en el Plan VIVE, hay la salvedad, ¿no?, o que la posibilidad de que se exima a las familias que demuestren a través de los informes de los servicios sociales que tienen una situación de vulnerabilidad o de precariedad, ¿no? Pero queda como muy impreciso. No se especifica, por ejemplo, en relación a las unidades familiares, ¿no?,
cuáles son las circunstancias que han de concurrir para que pueda operar dicha excepción, y entendemos que nos sumamos también a la voz del Consejo Económico y Social, que una vez visto esta modificación dice lo siguiente. El Consejo Económico y Social dictamina que su redacción carece de concreción y queda sujeta a discrecionalidad, puesto que no se determina a qué tipo de unidades familiares se refiere o cuáles son las circunstancias que han de concurrir para que pueda operar dicha excepción, entendiendo que debería acotarse por seguridad jurídica y dado el interés general a proteger. Por esta razón, y uniéndonos a este análisis que hace el Consejo Económico y Social, creemos que se tiene que precisar mejor el texto para garantizar la protección. Estar al lado de la legalidad, desde la responsabilidad política, no nos tiene que alejar de la realidad social que sufren nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras vecinas. Y desde esa responsabilidad política tenemos que encontrar un equilibrio entre hacer cumplir lo establecido y garantizar la igualdad de oportunidades desde una responsabilidad política, porque una vez tienen la respuesta a la habitacionalidad, no creamos que se resuelven todos los problemas de la familia. Si no hay un acompañamiento, si no hay una corresponsabilidad de la familia, y en eso tenemos que entrar todos en esa pedagogía, difícilmente vamos a revertir la problemática de vulnerabilidad. Muchas gracias, señora Ramos. Señora González. Bien, señor García, dice usted que lo que pedía ya estaba. Si ya estuviera, no lo estaría pidiendo porque estaría ya aprobado, quiero decir. Acaba de leer el informe del Consejo Económico y Social, que coincide con la propuesta que nosotras estamos haciendo. Necesitamos concretar eso, porque luego, si no queda concreto en la norma, evidentemente va a dar lugar a confusión y no sabemos a quién se protege y a quién no. Estamos diciendo, defendamos la legalidad, pero también defendamos a las familias que están en esta situación de no tener recursos suficientes para tener una vivienda. Es lo que estamos diciendo y es de lo que estamos hablando, y la ley no lo recoge. No lo recoge, entonces léasela y ya está. Y luego me dice usted que sea el Estado el que haga viviendas, que sea el Estado. Pues resulta que precisamente ayer o antes de ayer, ¿no?, cuando hablamos de la ley de vivienda, dicen ustedes que esa ley de vivienda está socavando la competencia de las comunidades autónomas. O sea, que cuando estamos pidiendo que se hagan viviendas, dice usted al Estado, pero cuando hace el Estado la ley de vivienda, dice usted que es en competencia de la comunidad autónoma. A día de hoy, que yo sepa, la competencia para esta construcción de viviendas, para esta política de vivienda, la tiene la Junta de Andalucía y en su parte que le corresponde al Estado. Por tanto, en todo caso, si usted quiere, podemos instar a ambos. Pero desde luego no me diga usted que la Junta de Andalucía, que no me diría a la Junta de Andalucía en materia de vivienda, porque sería como lo que ha pasado antes con Comuesa. ¿Vale? Señora Martínez del Junco, perdón. La normativa, insisto, no dice que se vaya a ver por los servicios sociales, no lo dice. Se lo he dicho en mi exposición de motivos. Hemos escuchado a la señora consejera decirlo, pero la norma no lo dice. La norma lo que dice literalmente es: en dicha normativa podrá regularse que a determinados colectivos vulnerables o personas de especial protección, en función de sus circunstancias, pueda eximírseles de este requisito. ¿Saben ustedes qué nivel de protección es el que estamos aquí protegiendo? No se puede saber, con estas palabras no se puede saber. ¿Qué significa colectivos vulnerables? No, hombre, no. Bueno, tiene usted poca experiencia en servicios sociales por lo que veo. En servicios sociales, cuando hablamos de colectivos vulnerables, necesitamos un informe de exclusión social de los servicios sociales. Es lo que nos pide la Junta de Andalucía para las ayudas de emergencia social. No es algo que yo me esté inventando, es algo que es un requisito administrativo. Entonces, si existe esa herramienta, vamos a ponerla aquí para que no creemos ninguna confusión jurídica y realmente no dejemos desprotegidos a aquellos a quien queremos proteger. Por otra parte, efectivamente hay un grave problema con la ocupación de las viviendas de la administración pública. Me parece efectivamente una cuestión a trabajar. La estamos trabajando en el Consejo, en el Consejo de Administración de Movigesa,
Pero es que, vamos, Garemos Jerez ha traído a este pleno medidas solicitándole a la Junta que cambiemos algunas normas de la normativa que regula el registro de demandantes de vivienda y no se ha modificado nada. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer para Muchas gracias, señora González. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Señora González, nosotros desde aquí siempre hemos instado a las distintas administraciones, a la que sea competente, tanto a Emuvigesa como que colabore con Diputación de Cádiz, como que colabore con la Junta de Andalucía, con el Estado. No es que se le inste directamente el Estado, pero le voy a decir lo que hace la Junta. La Junta ahora mismo, usted no sé si lo conoce, tiene un plan de ecovivienda que cuenta con 173 millones para construir 3.000 viviendas viviendas en suelo de titularidad pública, a un precio asequible. Además, hay un programa de puesta en marcha de 80 millones en subvenciones para promocionar viviendas con alquiler entre 200 y 400 euros. También el Gobierno andaluz, nuestro Gobierno, el Gobierno anterior se pegó un montón de años sin promover viviendas de VPO. No sé lo que nos están pidiendo ahora o no sé a qué se refiere. 373 millones para la rehabilitación edificatoria, que beneficiarán a más de 100.000 personas y eliminarán 100.000 toneladas de CO2, supone más o menos unos 50.000 coches, que es muy bueno para el cambio climático, además de los 24.000 empleos directos que se van a producir. Aquí en Jerez, por ejemplo, podemos hablar de las rehabilitaciones de barrios como La Constancia, como La Asunción. O sea, la Junta de Andalucía está haciendo bastantes cosas. Lo que se le pide, tanto a la Junta también, como a todas las administraciones, es que se coordinen para que en Jerez haya más vivienda de protección oficial, porque hay una demanda amplísima. Entonces, no sé si está aquí el señor, Gardiel. De esto es lo que yo hablaba antes. Aquí se confunde hacer política con politizar. Y esta propuesta es un poco como la suya, de politizar, no de hacer política. Muchas gracias. Yo quiero insistir en dos cuestiones, ¿no? Primero, en que la propuesta de la Junta es verdad que contempla la posibilidad de que determinados colectivos estén eximidos, pero coincido plenamente con el argumentario de la señora Kika, porque el texto definitivo, ¿vale?, en la modificación de la normativa, no especifica la temporalidad, no especifica a qué programas del Plan VIVE afectaría, porque cuando hablamos de respuesta a la habitabilidad de las personas, hay diferentes programas que entran en juego en el Plan VIVE. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Y yo me pregunto, ¿de qué me sirve tener, objetivamente me sirve de mucho, un informe de los servicios sociales, pero si no va acompañado de que haya viviendas disponibles para verdaderamente hacer efectivo el acceso, es papel mojado? Entonces, por un lado, se tiene que garantizar que haya ese informe de los servicios sociales que de alguna manera no es que justifique la ilegalidad, sino que justifique la situación de precariedad o de vulnerabilidad de las familias, que en una situación extrema se ven en una situación de este tipo, que estoy segura, si hablamos de la familia normalizada, no es plato de buen gusto. Y por otra parte, que el Plan VIVE verdaderamente haga efectivo esa oportunidad de promoción de vivienda en régimen de alquiler. Desde septiembre del año 2020, la delegada que les habla ha pedido a que esa maravilla de la Junta, con esa cantidad de millones que hay, se traduzca en una realidad para Jerez. Y para que yo, como delegada de vivienda, le hable de los informes sociales, de la realidad de las familias que atendemos, del registro de demandantes que no da abasto, y que sepa la realidad que viven y sufren los jerezanos y jerezanas, y ponernos a disposición de ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente las diferentes administraciones con competencia para resolver los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Ustedes que tienen acceso directo, ojalá que pronto yo pueda recibir un correo, una llamada de teléfono de la delegada provincial y le pueda hablar de la realidad. Y avanzamos juntas como administraciones responsables en la búsqueda de soluciones de habitacionalidad, porque el problema va increciendo y es una problemática diaria. Entonces, yo les pido en ese sentido corresponsabilidad y colaboración. Bien, agradecer en principio la